Nuestra venganza por la campaña anti-argentina podría ser cerrarle la puerta de las universidades a los extranjeros. Estamos discutiendo si los argentinos queremos pagarle la carrera a estudiantes extranjeros que no van a vivir en la Argentina, que se van a ir. La educación en América Latina, en todos los países, es gratuita. El problema real que hay acá que es que no se cumple la ley de financiamiento universitario. Argentinos, brasileños, mexicanos. Bueno, la polémica está instalada en la Universidad de Buenos Aires, siempre a punto de volver a las clases. Empieza el fantasma del arancelamiento y esta vez el gobierno fue contundente con el porcentaje de alumnos extranjeros, sobre todo en la Facultad de Medicina. Ahora, ¿son reales los números que presenta el gobierno? La Universidad de Buenos Aires los niega y acá está la polémica. Un alto porcentaje de nuestros estudiantes en facultades de medicina son extranjeros, hasta un 40% prácticamente. Y en Argentina estamos revisando... Bueno, es el dato que tengo. Bueno, primero hay que decirle al vocero que busque bien los datos, porque 40% no son. De hecho, en toda la UBA creo que son más o menos un 6% de extranjeros. Y después que el financiamiento me parece que está. Digo, todos los miércoles apalean a los jubilados y de hecho salieron los números de cuánto gastan, que son millones. Capaz la plata debería salir de ahí y no cobrarle a gente que viene a formarse en una universidad, que para nosotros además es un orgullo que la gente pueda venir y pueda formarse. Y acá salen profesionales de excelente calidad que después sostienen la parte del país acá y en toda América Latina. Ay, no creo que eso sea bueno, porque sabes que nosotros nos esforzamos muchísimo para ser buenos alumnos acá y eso también aumenta las notas de la facultad, ¿entendés? Que la UBA es lo que es porque tiene buenos argentinos y también tiene buenos brasileños acá. ¿Vos estarías de acuerdo con un arancelamiento para los estudiantes extranjeros en cualquier país? Yo creo que sí, la verdad que yo no tendría problema porque de la misma manera que yo vengo a otro país a poder usar y a disfrutar de lo que sería el servicio público de otro país, la verdad que no tendría problema. ¿Tienes que pagar algo vos? Yo me recibí una privada, entonces siempre... ¿Vos fuiste a una privada, pagaste siempre? Siempre pagué así como también tenemos que pagar el alquiler, el impuesto, como cualquier otra persona. Bien. Siempre comparo en relación a mi país, que es Brasil, que es igual, donde es gratuito. Es gratuito para cualquier persona. Argentina hace parte del Mercosur, o sea, Brasil también, entonces es un derecho de todos estudiar, que aparte de todo nosotros pagamos nuestros impuestos, muchos vienen a trabajar y encima de eso traemos nuestros reales de Brasil a gastar en el país. Nos cobran tipo, no sé, lo que quieren del alquiler y nosotros pagamos, porque bueno, nos conviene venir acá porque encima nos gusta el país. Hay que decirle a la gente, la educación pública de América Latina es gratuita. La diferencia está en el acceso. El acceso acá es universal y restricto y de paso es gratuito. La educación pública gratuita y de calidad es un derecho inalienable para cualquiera que habite el sur argentino, es un establecimiento constitucional y creo que es un orgullo para mí como integrante y como estudiante de esta facultad de gran renombre, no solamente nacional sino también internacional, poder levantar esa bandera. Realmente es un día bonito, hay muchas recibidas alrededor de la facultad. Vemos que se están recibiendo muchos y la verdad es que notamos que hay muchos extranjeros que se reciben, por supuesto hay muchos argentinos que también se reciben. Estamos en medio de una polémica que vuelve a instalar el gobierno. Quiero saber tu opinión como presidente de la FUBA. Mira, realmente siempre creo que estamos acostumbrados a esta metodología de correr el eje en las discusiones que realmente importan. Ya hemos visto lo que fue un comentario totalmente sin fundamento, sin información, de que hay un porcentaje excesivo hasta cierto punto, ¿no? Pero decir datos irreales, datos que no concuerdan con la realidad, es desinformar, y desinformar genera una percepción distinta a lo que es la realidad. Vos decís ese famoso 39% que para las autoridades de la UBA es del 6 punto y pico por ciento. Exactamente, estamos hablando de una diferencia enorme, digo, para cualquier economista se pega un tiro en los pies. Es una diferencia enorme, más también dependiendo de un gobierno que se jacta de tener los números súper claros. Realmente es maravilloso ver tal cantidad de errores y desinformación. Según Jacobiti, en 2026
de los más de 70.000 egresados de la UBA, los extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria son solo el 2,5%. Sí. En medicina el 6,1%. Hay que comprender que no se trata de, bueno, de que un 5 o 6% sostengan todo un sistema al cual se está viendo desfinanciado. Y ese discurso de la derecha es malísimo, porque no hace bien, quisiera para los argentinos, ¿quién dirá para los brasileños? Y nosotros entendemos que hay una cosa xenofóbica ahí, de poner la culpa en los otros de afuera. Chivo expiatorio. Claro, porque es más fácil. No, es el discurso de Trump todavía. No, los extranjeros que traes de todo lo malo que nosotros vivimos acá. No. Las poblaciones minoritarias siempre vamos a ser chivo expiatorio. Los colectivos de género, las poblaciones étnicas minoritarias, pueblos indígenas y los migrantes. En este caso, los migrantes, se ha creado una especie de narración de que los migrantes acá venimos a vivir de gratis. Cuando la población migrante acá, que viene a estudiar un grado, primero, viene a vivir desde que está el día viviendo, consumiendo, pagando el IVA, está trabajando en relación de dependencia o aportando al monotributo, porque al venir a estudiar una carrera no es un año, estás 4, 5, 6 años en medicina. ¿Cuántos años estás? Yo ya tengo acá más de 5 años, estoy ya a poco de recibirme y solo puedo encontrar de Argentina agradecimiento. ¿Te quedarías o te vas? Mira, cuando ya estás acá, haces tu vida profesional, tus relaciones profesionales, volver de tu país es una doble migración. Es una doble migración que a veces es correr nuevamente el riesgo de empezar de cero. Acá ya tenemos hecho una vida. Y por eso yo digo, la mayoría de estudiantes de grado acá, muchos se quedan. Eligen la universidad pública argentina, también la universidad privada, pero los extranjeros aseguran que en nuestro país se están buscando chivos expiatorios para los desmanejos económicos, por ejemplo, incluso con la Universidad de Buenos Aires, con el fin de echarle la culpa a los extranjeros de la pobreza que tenemos adentro. Me parece que el gobierno usa a los extranjeros para tratar de tapar el bache real, del problema real que hay acá, que es que no se cumple la ley de financiamiento universitario. El problema claramente es ese, no cuántos extranjeros más o menos vienen a estudiar acá. ¿Por qué también vienen tantos compañeros a estudiar? Es porque es la mejor universidad latinoamericana, tiene 5 premios Nobel, única en toda Latinoamérica, es un orgullo, tiene una excelencia académica que sale en los rankings mundiales, salimos puesto 80 y algo en el top 100 mundial de mejores universidades para transitar y realmente es un orgullo que vengan. Hola. Te recibo. A ver, vos sos abogada, ¿vos te recibiste en la universidad pública? Sí, obviamente. Me recibí a los 45 años. O sea, felicitaciones. Gracias. Con familia, con hijos y hoy disfrutando. Y con mucho esfuerzo. Con muchísimo. Y hoy disfrutando de esta familia y todo este entorno, ¿entiendes? ¿Te emocionás? Mucho. De escuela pública. Vos también docente de escuela pública. Sí. ¿Y a vos qué te parece? O cómo sentís, cómo te cae cuando de pronto hay un vocero que dice el 39% de la gente que estudia acá en la Facultad de Medicina es extranjera? Aseguran que los números tampoco son esos. Y lo que pasa que no sé qué números nos están mostrando. Y me parece que tendrían que respetar la ley. Simplemente eso, respetar la ley. Porque la ley está y es para ser respetada. ¿La ley qué dice? A ver, para el que no lo sabe. Dice que todos los habitantes de la nación argentina tienen derecho a la educación gratuita y pública. Si tuvieses frente a frente a Javier Milei respecto a estas ideas sobre la Universidad de Buenos Aires, sobre la Facultad de Medicina, esta suerte de estigmatización también, ¿qué le dirías? No, yo creo que en primera línea creo que uno no puede querer aquello que no conoce, así que lo primero que haría con Javier Milei sería invitarlo a que pase una tarde con nosotros acá en la facultad, compartiendo tanto con los argentinos como con los extranjeros que están acá dentro de la facu, cagándonos de risa un rato, compartiendo un momento, tomando unos mates, así ve realmente de qué se trata la universidad pública gratuita y de calidad. Argentinos, brasileños, peruanos, bolivianos, paraguayos, la universidad pública en la Argentina acepta a todos y celebran una vez que terminan estos estudios de tantos años. La mayoría nos aseguran se va a quedar en la Argentina y todos deciden ser ajenos completamente a las chicanas del gobierno respecto al arancelamiento para extranjeros. El gobierno
gobierno tiene una verdadera obsesión contra la universidad pública. Perdió la batalla del desfinanciamiento. 2 leyes, fallos judiciales, finalmente obligaron al gobierno a que a regañadiente, con cuentagotas, empiece a largar la plata que le había recortado a las universidades públicas. Perdió esa batalla y ahora arranca con la cuestión de que en las universidades públicas hay extranjeros y que eso hay que reglamentarlo. Los números son esos porque cuando alguien entra a una universidad pública, rápidamente tiene que lograr la residencia. Y cuando tienen residencia ya tienen los mismos derechos que un ciudadano argentino. De hecho, los proyectos de ley que hay dando vueltas para arancelar hablan de extranjeros no residentes en la Argentina, vale decir que no tienen la residencia otorgada. Entonces, pero fíjense que hay contradicciones entre los mostradores, porque el mismo gobierno que dice que quiere mejorar la calidad de la universidad pública cobrándole a los extranjeros, es el mismo gobierno que le corta, y lo van a ver en esta edición de GPS, le corta cada vez más los sueldos a los científicos y alienta la fuga de cerebros para que los científicos formados en Argentina, que no son extranjeros, se vayan a estudiar o se vayan a laburar a otro país y todo el conocimiento que aprendieron acá lo vayan a regalar a otro lado. Una contradicción, Rolando, y a mí lo que me llama mucho la atención es la sobreactuación respecto a lo que sucedió en redes sociales, traspolado a una realidad que es... la cosa de la campaña del odio, el discurso de odio. Esto está atado a esta cuestión de que evidentemente entró... O sea, vos decís que engancharon la cuestión del discurso de odio contra los extranjeros y la campaña anti-argentina y ahí se la agarraron con los estudiantes universitarios. Y es parte, y si vos seguís... ¿Qué le hicieron? Bueno, si vos seguís el lineamiento, además, es una discusión en redes sociales inflada desde acá también, por un gobierno que evidentemente no le está dando bien los números y está evidentemente compitiendo por la derecha, por el electorado de derecha. Después otra cosa, gente, economista, todo, que pifien con los números de esa manera realmente... Claro, porque el vocero dijo que había el 40% de los estudiantes de medicina eran extranjeros. Y nada que ver. Mirá, yo te voy a contar los números verdaderos de la UBA. A ver, los extranjeros en la Universidad de Buenos Aires. Vamos a hablar de la Universidad de Buenos Aires y también del resto de las universidades. Sin residencia permanente, ingresos, el 2.5. Esto no pasa, o sea, terminan el CBC y tienen que hacer la residencia. Exactamente. Estos son ingresos en la Facultad de Medicina con residencia temporal, incluidos los que ya tienen la residencia temporal o transitoria, el 6.1. Fíjate la diferencia de números entre los que da Gravier y los que está dando la universidad, datos oficiales de la UBA. En todo el sistema nacional universitario, ya no solo la UBA, es el 4.1. Mirá la diferencia, digo, porque para quizás apuntalar un discurso termina... Y también otro dato, que muchos extranjeros vienen aquí a hacer doctorado, pues esos doctorados son pagos. Todos pagos, los posgrados, ahí ahora sí, lo vamos a ver, y ahí sí se cobran, se pagan. Se pagan. Promedio histórico, o sea, salgámonos de este año, de la discusión, el promedio histórico en medicina, con o sin residencia permanente, cursan hasta el tercer año, el 26% son extranjeros. Es un número importante, hasta el tercer año. Pero fíjate, esto suele suceder también con los no extranjeros. Los que van avanzando, después del tercer año apenas queda el 1%. Claro, porque tienen que estar radicados acá, tienen que tener un laburo acá. Tienen que alquilar, tienen que tener un laburo. Claro. Gastan promedio entre $1.000 y $1.500 los extranjeros solo con vivir en la Argentina y más allá de las cuestiones de los alquileres. Y vienen en muchos casos, no porque no puedan pagar una universidad en sus países, porque seguramente si gastan $1.500 acá pueden pagar una facultad de medicina en sus países, sino porque la facultad de medicina de la Argentina es realmente exactamente buena. Está entre las 100 mejores, es la primera por lo menos catalogada. Fíjate los números reales de la UBA respecto a estos porcentajes de los que estamos hablando. ¿Cuántos estudiantes hay en la Universidad de Buenos Aires? 330.000. ¿Cuántos docentes? 23.000, con problemas, hay muchos que están ad honorem. Sí, algunos haciendo Uber. Sí, a ver, es así. 13 facultades, 110 carreras de grado y fíjate los posgrados, son 550. Todos estos posgrados son pagos. De esa parte no dicen nada. Sigamos con los números. Más números para entender del universo del que estamos hablando. Tienen 6 colegios secundarios, con todos los problemas que ya venimos contando, 5 hospitales públicos, el de clínicas también, por supuesto, está ahí incluido, y el hospital de escuela veterinaria. 17 presidentes. 17 presidentes y 5 premios Nobel. Digo, para que tengan un contexto de lo que estamos hablando con estos porcentajes tirados
así medio a lo bestia, incluso con un vocero, y dice, no, si son falsos los revisamos. Pero no. Bueno, podés dar como sos vocero. el vocero. Sos el vocero, tenés que dar datos concretos. ¿De dónde salieron esos datos? Bueno, algunos dicen que son acercados por el Ministerio de Capital Humano, otros por... bueno, que alguien que diga sí y los defienda. Que los defienda y en todo caso que los corrijan, que los corrijan porque ese vocero presidencial